Ok, colega, muy buenas tardes. Voy a compartir antes de dar inicio al PT de hoy día. A ver, mm, 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 ok, a ver, ujú, a ver, ya. Ok, muy buenas tardes, queridos colegas. Bienvenidos a un día más de capacitación, pues, aquí en la Academia José Carlos Mariátegui. Quien le habla es la maestra Sheila Marley Galvez Rojas. Como ya ustedes me saben, me conocen. Yo me siento bastante contenta de poder iniciar una tarde colegiada, ya, porque entre maestros cuando estamos en grupo, siempre hacemos un trabajo colegiado, a manera de poder compartir de repente algunas ideas, algunas interrogantes, algunos aportes, ¿no? Y para eso, pues, están las reuniones colegiadas que nosotros permanentemente vamos realizando, ¿no? Cuando estamos en el quehacer pedagógico. Entonces, como siempre digo, aprovechemos nosotros, pues, eh, esa virtud que nos ofrece esta plataforma del Zoom, de repente para poder compartir, ¿no? O dar algunos aportes, ¿ok? Eh, Anteriormente, vamos a retroceder un poquito, siempre es bueno retroceder para darnos un empujoncito, como dice. Anteriormente nosotros habíamos hablado acerca del currículo nacional, habíamos venido hablando cómo es de que el currículo nacional no es que cambia bruscamente, sino que se hace algunas modificaciones a fin de responder pertinentemente a las actualidades de hoy por hoy, ¿no? A las necesidades que nuestros niños tienen, porque lógicamente habíamos hablado de que los niños de hoy ya no son los mismos niños de ayer. Lo que pasó ayer nada más, incluso, vuelvo a repetir, ya es obsoleto. Entonces, queridos colegas, hoy vamos a hablar de la diversificación curricular y la planificación de los aprendizajes. ¿Ok? Vamos a continuar con la secuencia de lo que ya habíamos venido compartiendo anteriormente. Bienvenidos. Entonces, comenzamos. ¿Ya? Voy a mostrarle esta imagen. ¿Ya? Quiero mostrarle a este grupo de estudiantes que ustedes pueden ver. Entonces, hay algo que nos llama la atención de este grupo de estudiantes y es que, bien claro, como acá dice, todos tienen 10 años, ¿ya? Pero esta imagen eh, nos transmite un mensaje, ¿ya? Entonces, yo quisiera que ustedes, siempre he dicho, ¿no? Siempre he dicho, ya los maestros que trabajan conmigo saben que aprovechemos eh, el, los mensajitos para poder decir, ¿no? ¿Qué es lo que me da a entender esta imagen? A ver, te pregunto a ti, colega, ¿qué te da a entender esta imagen? ¿No? Vemos en esta imagen una diversidad de niños, ¿no? Cada uno con diferentes características, porque esa es la realidad. ¿Qué más podemos ver? Eh, cada, cada niño de repente eh, con diferente estado físico, ¿no? Cada niño, ¿qué más podemos decir? Con diferentes sentimientos, diferentes emociones, diferentes costumbres, de diferentes nacionalidades, tal vez, ¿no? ¿Qué podemos observar? A ver, voy a aprovechar la bondad del chat, ¿ya? ¿Qué podemos observar, colegas? Lógicamente, ajá, todos tienen 10 años. Esa es que se parecen en la edad. Pero, como nosotros nos podemos dar cuenta, hay mucha diferencia, ¿no? A ver, acá en el chat, ahí está. Buenas tardes con todo. Diversidad de niños con diferentes realidades. Felicitaciones a la maestra Eli. Es cierto, este, tenemos el aporte de la maestra Eli donde dice que observa a una diversidad de niños. Y es así, ¿no es cierto? En nuestra realidad educativa
¿ya? Nuestro currículo tiene que atender a la diversidad de estudiantes de las diferentes regiones, ¿no? Entonces, al atender a la diversidad de niños, a la diversidad de estudiantes, es que nuestro currículo se tiene que diversificar según la región donde se va a implementar, ¿cierto? Ahí está. Continuamos. Esto es lo que nos dice la maestra. A ver, tenemos un aporte más que no quiero pasarlo desapercibido. Niños de diferentes lugares del Perú y también del mundo, con diferentes realidades. Muy bien, maestro John Rojas Noralberto. Estudiantes con diferentes realidades. Eso es cierto. Eso nos da a entender esta imagen. ¿Ya? Esto nos da a entender. Entonces, sí, nuestro currículo tiene que atender a esta diversidad de estudiantes que tenemos en nuestras diferentes regiones. Es por eso que... ya retrocedí. Ahí está. Listo. Es por eso que así se da en nuestro país la diversificación curricular, colegas. ¿Y qué entendemos por la diversificación cultural? La diversificación cultural es pertinente. Tiene que ser pertinente. Tiene esa característica de ser pertinente. ¿Por qué la diversificación curricular es pertinente? Porque tiene que atender a las diversas necesidades individuales y generacionales de nuestros estudiantes, de manera individual y de manera general, a nuestros estudiantes de nuestra región, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes demandas educativas, diferentes problemas, cada región tiene diferentes potencialidades del desarrollo local y regional. Esta diversificación curricular es relevante. ¿Por qué decimos que es relevante? Esta diversificación curricular es relevante porque contribuye a que nuestros estudiantes puedan desarrollar las diversas competencias. Por eso es relevante. Y porque sobre todo esas competencias, lógicamente, están explícitas en nuestra propuesta de nuestro currículo nacional. ¿Ya? Entonces, o propuestas de la región o institución educativas y programas educativos. ¿Ya? Por eso es relevante, porque tiene que contribuir al desarrollo de competencias de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué más nos dice de la diversificación curricular? Esta diversificación curricular, ¿qué requiere para poder llevarse a cabo? ¿Qué requiere? Lógicamente, esta diversificación curricular requiere de la articulación y compromiso de los diferentes actores regionales y locales presentes en el territorio para generar pues esas acciones que van a asegurar el desarrollo de estas competencias, un compromiso de todos. ¿Ya? Pasamos, vamos a atender el siguiente PPT. Esta diversificación curricular, colegas, tiene diferentes procesos, ¿ya? Y nosotros nos preguntamos, maestra Sheila, ¿cuáles son esos procesos de la diversificación curricular? Voy a presentarles los 3 procesos, queridas colegas. Y eso no es algo que yo lo esté diciendo, sino que está ya textualizado en las diferentes resoluciones que el Ministerio va dotando el Ministerio de Educación. Cuando nosotros nos digan cuáles son esos procesos de diversificación curricular, mencionemos los 3. 1, contextualización curricular. ¿Ya? El segundo proceso es la adecuación curricular. Y el tercer proceso es la adaptación curricular. Estos procesos, el proceso de diversificación curricular es inherente a la implementación del currículo y consiste, lógicamente, en contextualizar, adaptar o adecuar el Currículo Nacional de Educación Básica, considerando, lógicamente, las características sociales, lingüísticas, geográficas, culturales, así como las necesidades o saberes e intereses de nuestros estudiantes. ¿Ya?
Cabe indicar también que en el proceso de diversificación curricular, estos tres procesos que les acabo de mencionar se interrelacionan. Estos tres procesos, como la contextualización, la adecuación curricular y la adaptación curricular, se van a interrelacionar y se ponen en juego en la diversificación curricular. ¿Ya? Se interrelacionan estos procesos. Y estos procesos es lo que nosotros los vamos a utilizar cuando nosotros llevamos a cabo nuestra planificación. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos de qué trata cada proceso de la diversificación curricular para poder planificar de manera pertinente. ¿Ya? Vuelvo a repetir para de repente aclarar alguna duda. La diversificación curricular presenta tres procesos. Tenemos la contextualización curricular, la adecuación curricular y la adaptación curricular. Estos tres procesos se van a interrelacionar, ¿ya? ¿Para qué? Para poder desarrollar una planificación pertinente y de esa manera estar atendiendo según la necesidad, contexto, característica de nuestros estudiantes. Ahora lo que vamos a hacer, colegas, es que nosotros vamos a desglosar de qué trata cada proceso, ¿ya? Vamos a desglosar, que diga, de qué trata cada proceso. Que un ratito, ya se me fui nuevamente. Listo. Ya. Listo. Vamos a hablar del primer proceso, ¿ya? El primer proceso se llama contextualización curricular, ¿ya? ¿Qué entendemos por contextualización curricular? Tenemos el aporte de diferentes autores, ¿ya? Nos dice que la contextualización curricular es situar el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio. Es situar el aprendizaje, que quiere decir que el aprendizaje se tiene que dar en el mismo momento en que suceden las cosas, en la misma realidad del estudiante. Es citar el aprendizaje dentro de la heterogeneidad del territorio, lo cual implica un análisis, hay que hacer un análisis ¿de qué? De la caracterización o un diagnóstico territorial que contempla la identificación de las necesidades de aprendizaje, la identificación de las brechas, de las realidades ambientales, sociales, políticos, económicos, culturales y geográficos de esa sociedad, ¿ya? Es tener toda una caracterización para poder nosotros llevar a cabo esta planificación de aprendizaje, ¿ya? ¿Qué más es la contextualización curricular? Dice que en esta contextualización curricular se incorporan prácticas y referentes socioculturales, la diversificación lingüística, los saberes y conocimientos, la historia, las prácticas socioproductivas, la tecnología, entre otros aspectos propios de las dinámicas, características y diversidad del territorio, para el desarrollo de competencias de los estudiantes en su contexto o en el mundo globalizado, ¿ya? Los aprendizajes deben de estar articulados a las diferentes culturas en las que viven los educantes, ¿ya? Porque si no está articulado estos aprendizajes al contexto o a la cultura del estudiante, entonces prácticamente se va a crear en los estudiantes aprendizajes no significativos. Sus aprendizajes no van a ser significativos porque no les sirven para la vida. Por eso es muy importante que cuando hablamos de contextualización, quiere decir que los aprendizajes deben de estar articulados a la cultura, al contexto donde se desenvuelve el estudiante, ¿ya? A la vez también brindar respuesta a los problemas de forma pertinente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para que puedan desenvolverse competentemente en diferentes situaciones que se les puedan presentar en la vida. Es por eso que se dice que nosotros, al enseñar a nuestros estudiantes en situ, o sea, de acuerdo a su realidad, quiere decir que cuando salga fuera del aula, el niño va a saber afrontar las diferentes situaciones que se le pueda presentar,
¿Por qué? Porque hay una relación entre los aprendizajes que se le está inculcando y la cultura en el que vive. Hay una relación de contexto y aprendizaje, ¿ya? Por eso decimos contextualización del aprendizaje, que haya una articulación entre los aprendizajes y la cultura propia de los educandos. También, ¿qué quiere decir contextualización de los aprendizajes? He citado yo a Zabalza y a Espinosa. ¿Qué nos dice Zabalza? Zabalza nos dice en el 2012 que la contextualización, en este sentido, la contextualización es un proceso respetuoso de la diversidad. Se tiene que respetar la diversidad para poder nosotros brindar los aprendizajes, ¿ya? Tener en cuenta esa diversidad del educando. Espinosa nos dice que es situado y analítico, además una oportunidad dotada de posibilidades para que el estudiante, para que el docente pueda aprovechar todas las oportunidades que te brinda una determinada sociedad para poder fomentar aprendizaje significativo. Aprovechar las oportunidades que te ofrece ese contexto del estudiante para poder desarrollar aprendizajes. Y un trabajo colegiado que aporte al desarrollo de la autonomía de la institución educativa, por ende. Entonces, hemos hablado acerca del contexto, respetar el contexto, la cultura de los estudiantes, ¿ya? Y a la vez también articularlo con los aprendizajes que nosotros le brindamos. Muy importante, colegas, educar para la vida, ¿ya? ¿Listo? Vamos a seguir. Ya hemos hablado de este proceso de la contextualización. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que a la hora de yo, como docente, voy a planificar, tengo que tener en cuenta las características del contexto en que se encuentran mis estudiantes, ¿ya? ¿Cuál es la cultura de ese contexto de mis estudiantes? Y aprovechar las bondades de ese contexto para fomentar aprendizajes significativos. Entonces, este concepto muy valioso como es la contextualización curricular nos hace reflexionar de qué dimensiones debemos de tener en cuenta para poder nosotros planificar. Seguimos. También uno de los procesos que nos habla es la adecuación curricular. ¿Y qué entendemos nosotros por la adecuación curricular? ¿Ya? Ahí nos dice que la adecuación curricular son ajustes curriculares, ¿ya? Ajustes curriculares que se le va a tener que hacer a las metodologías que va a tener que aplicar el docente, a las estrategias que utiliza el docente, a los recursos o a los externos didácticos que va a realizar ese docente para poder desarrollar aprendizajes en sus educandos, ¿ya? Entonces son ajustes curriculares. Cuando hablamos de adecuación curricular, estamos hablando de ajustes curriculares que el docente hace a la metodología o a las estrategias. Porque puede ser de repente que en un trabajo colegiado, de repente una maestra aprendo o me comparte una estrategia o una metodología o algunos recursos. Pero no quiere decir que yo como maestra voy a aplicar tal como la maestra me ha enseñado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con esa estrategia, con esa metodología que de repente he compartido o he aprendido? Yo tengo que hacerle la adecuación, algunos ajustes curriculares según las características de mis estudiantes, así como la priorización e incorporación de las competencias. Las competencias también nosotros tenemos que adecuarlas, tenemos que según la necesidad de quién, de los educandos, para que se realicen con un fin de responder a las características, potencialidades, demandas y necesidades de un grupo particular de los estudiantes en el territorio. Por eso es muy importante también, colegas, que no solamente se van a adecuar las metodologías,
no solamente se van a adecuar las estrategias, los recursos, los métodos, sino también las mismas competencias. Tenemos que adecuarlas a fin de que responda al grupo de estudiantes con que estamos trabajando. ¿Ya? ¿Qué más nos dice la educación? Me voy a leer el mensaje. Dice. También nos dice que la educación se concretiza tanto en las propuestas educativas para atender de manera específica y diferenciada a diferentes grupos de estudiantes. Bien claro lo dice acá, colegas, y lo vuelvo a repetir a fin de que podamos nosotros ir mejorando nuestros desempeños pedagógicos, nuestros conocimientos pedagógicos. Acá nos dice que la adecuación se concretiza tanto en las propuestas educativas para atender de manera específica y diferenciada a diferentes grupos de estudiantes. Es cierto. En las diferentes propuestas, estamos hablando a las diferentes planificaciones, que ya sean a largo o a corto plazo. Entonces, ahí es donde se van concretizando estas adecuaciones, en las diferentes propuestas educativas, ¿ya? Ya sea a nivel de aula, a nivel de una red, a nivel de una institución o programa educativo, así como en la creación de modelos de servicios educativos que tienen como el fin, lógicamente, como siempre, responder a las características y demandas educativas regionales y que parten del análisis y reconocimiento de la heterogeneidad del contexto. Entonces, hablando de este último concepto, ya sabemos a qué se refiere con la adecuación curricular. Cabe resaltar que cuando nosotros hablamos de adecuación curricular, entendemos que se adecúa las metodologías, las estrategias, los recursos internos y externos o didácticas a fin de responder a las características del grupo de estudiantes que estamos trabajando. Y no solamente lo que acabo de mencionar, sino también se van a adecuar las competencias. ¿Ya? Acabamos de hablar del segundo proceso de la diversificación curricular. Ahora vamos a seguir y tenemos un tercer proceso. ¿Ya? Tenemos un tercer proceso. Tenemos la adaptación curricular. También nos dice que la adaptación curricular son ajustes o modificaciones que se van a realizar en nuestro Currículo Nacional de Educación Básica, ¿ya? Lógicamente, estos ajustes de adaptaciones se van pues en nuestras competencias específicamente con la finalidad de garantizar pues una atención personalizada, ¿ya? Que reconoce y valora las potencialidades del estudiante y minimiza o elimina barreras educativas que limitan su aprendizaje y participación. Para desarrollar las competencias establecidas en el Currículo Nacional de Educación Básica. Por lo tanto, requiere de un proceso de reflexión crítica por parte de los docentes sobre las expectativas que tienen sobre el estudiante, ¿no? Con el que están trabajando, identificando o deconstruyendo visiones estereotipadas y de bajas expectativas que existen hacia ellos. Lógicamente, con las adaptaciones curriculares, nosotros vamos a poder atender a aquellos niños que requieren una atención más personalizada, ¿ya? Y cabe resaltar que en nuestras aulas, nosotros trabajamos también bajo un enfoque de inclusión y siempre en cada aula tenemos a niños con diferentes necesidades, ¿no? Niños con diferentes características, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos a niños que necesitan una atención más personalizada, entonces tenemos que practicar este proceso, el proceso de adaptación curricular. Adaptar esas competencias al tipo de estudiante que estoy atendiendo, ¿ya? También Giraldo Cavidi y Flores en el 2019 afirman, pues, que la flexibilidad
en los contenidos curriculares es tener la posibilidad de modificarlos. Claro, porque nosotros sabemos que tenemos una característica que viene a ser la flexibilidad. Esa característica, que es parte de nuestro currículo, nos permite modificar los propósitos de aprendizaje que están especificados en nuestro currículo de educación básica. ¿Para qué voy a modificar? ¿Para qué? Para poder atender, para poder estar en concordancia con espacios, intereses y necesidades de mis estudiantes. De esa manera estaré garantizando la adquisición de sus aprendizajes. Es decir, pues, que la flexibilidad curricular depende de la contextualización que dé el docente a los contenidos curriculares para aportar por la calidad educativa. Depende de nosotros, colegas, el poder desarrollar estos tipos de procesos. Si yo sé que tengo un niño con diferentes problemas, ¿ya? Ya sea o discapacidad, ¿ya? Y esos niños están en nuestras aulas porque es parte de nuestro enfoque de inclusión. Entonces yo a la hora de planificar tengo que utilizar este proceso. Tengo que apoyarme a este proceso como es la adaptación curricular para poder adaptar mis propósitos de aprendizaje a las características, ritmos y estilos del estudiante que necesita una atención más personalizada, ¿no? Entonces, hemos hablado acerca de 3 procesos. Hemos hablado de la adaptación curricular, la contextualización curricular y la adecuación curricular. Pero cabe resaltar un proceso más, colegas, que les voy a mencionar. A ver, aquí está. Ya está. Ya está. A ver, un ratito. Cabe resaltar, colegas, que estos procesos se interrelacionan, ¿ya? Y que le vamos a dar uso de manera pertinente a la hora de planificar. ¿Y por qué nosotros hablamos de planificación? Hablar de planificación, colegas, como dice acá, es hablar de docentes cuyo trabajo educativo no es dejado al azar, sino que es realizado con una clara intención pedagógica, que impide que las acciones educativas sean improvisadas y desarticuladas. ¿Qué nos quiere decir este pequeño párrafo que nosotros acabamos de leer, colegas? ¿Será importante la planificación o para qué nosotros planificamos? ¿Para qué nosotros planificamos? Lógicamente, como nos dice acá, nosotros planificamos para tener una visión clara acerca de las actividades pedagógicas que vamos a realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Y no solamente también para eso planificamos, sino lógicamente planificamos para poder responder de manera pertinente al grupo de estudiantes con el que estamos trabajando. Y de esa manera, como nos dice aquí en el mensaje, evitar pues la improvisación o y evitar también que muchos maestros se sientan mal con un trabajo que sienten que no está orientado. Porque nosotros, los maestros, cuando planificamos las actividades pedagógicas, tenemos un norte a seguir. Nos sentimos satisfechos porque sabemos lo que estamos realizando. Sabemos qué propósitos de aprendizaje queremos lograr.
y sobre todo sabemos de que estamos contribuyendo al desarrollo de las competencias. Y no estamos cayendo a esa improvisación. Por eso es muy importante, colegas, que el maestro textualice, que el maestro pueda anotar lo que va a desarrollar en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y dónde es que ese maestro anota o registra las actividades pedagógicas que va a realizar en una determinada unidad de didáctica? A ver, ¿qué dicen, colegas? ¿Dónde es que el maestro debe de anotar o debe de registrar? ¿Dónde, colegas? Un ratito voy a prender la luz que ya estoy a oscuras. Un minutito, por favor. ¿Ya? A ver, no me quiero salir. Lógicamente, en nuestras planificaciones, ¿cierto? Ahí nosotros, el maestro tiene que anotar, tenemos que registrar para tener un norte de los procesos que vamos a realizar en enseñanza-aprendizaje. Y por eso es muy importante la planificación. Voy a prender la luz, me dan un minuto. A ver. Ahora sí, un ratito, por favor. Listo. Listo, seguimos. Ahora sí, estamos un poquito más claritos, ¿no? Ahora sí ya nos estamos viendo. Muy bien. Entonces, queridos colegas, como les iba diciendo, es muy importante tener un norte para no estar a la deriva y evitar las improvisaciones, ¿ya? Entonces, dado eso, ¿qué entendemos nosotros por planificar? Ajá, tenemos a Hilda Montalvo que nos dice prever, para prever, exacto. Es muy bueno anticiparnos, ¿ya? Anticipar las actividades pedagógicas que vamos a realizar. A todo eso, ¿qué es planificar? Voy a compartir este texto, donde parte de este texto nos viene en la cartilla del nivel primario, en la cartilla de nivel primario, que fue dotado en el año 2017. Es una de las últimas cartillas en cuanto al nivel de primaria, ¿ya? Donde ahí nos habla de la planificación, y si nosotros revisamos también los niveles de inicial y niveles de secundaria, es el mismo concepto, son los mismos aportes, ¿ya? En los diferentes módulos que han estado saliendo. Nos habla de qué es planificar. Planificar, lógicamente, es ese arte que tenemos nosotros los maestros para poder diseñar, estructurar, ¿no? Crear o imaginar todos los procesos que nosotros vamos a desarrollar a fin de poder trabajar las diferentes competencias con nuestros estudiantes. Es por eso que muchas veces también dicen, ¿no?, que nosotros los maestros somos muy creativos. Entonces, nosotros mentalmente, a la hora que vamos planificando, ya estamos diseñando, ya estamos creando qué actividades o qué experiencias de aprendizaje le voy a presentar a mis estudiantes a fin de que puedan lograr sus aprendizajes. Tengamos en cuenta que la planificación que pueda yo realizar como maestra es una hipótesis. ¿Qué nos quiere decir? De que hay actividades que yo he planificado, que yo me anticipé, pueda que se realicen o no se realicen. Entonces, con esto nos da a entender que la planificación que nosotros realizamos, si bien nos va a orientar un quehacer educativo, no es algo rígido que se tiene que cumplir al pie de la letra. ¿Por qué no es algo rígido?
Porque una de las características de nuestro currículo es la flexibilidad. Porque durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, nosotros los maestros podemos de repente mejorar, incorporar algunas estrategias, algunos recursos, ¿no es cierto? O adecuar algunas competencias, ¿no es cierto?, durante el proceso, según lo que nosotros vamos evaluando. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros vamos evaluando, vamos a, lógicamente, a retroalimentar nuestra planificación. Es por eso que nos dice que la planificación, colegas, que nosotros realizamos, ¿ya?, en las diferentes unidades didácticas, o la planificación que hemos realizado a largo plazo o corto plazo, no es algo rígido. Ya, lógicamente, esta planificación que nosotros realizamos se basa en un diagnóstico que hemos realizado acerca de las necesidades de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. ¿Cuáles son esas necesidades? ¿No? Y esa información nos dan los informes de cada estudiante, de los estudiantes, los informes que han dejado de repente una maestra anterior, las evidencias, los resultados de diferentes evaluaciones. Entonces, ahí ya tenemos nosotros un diagnóstico, ¿no? Y no solamente el diagnóstico que podamos nosotros investigar o averiguar, sino también un diagnóstico que nosotros podemos realizar, ¿no? Entonces, en base a todo eso, es que nosotros vamos a planificar en base a nuestro diagnóstico, ¿ya? Nos dice que esta planificación que nosotros realicemos, colegas, una de sus características es que es pertinente. ¿Y por qué decimos nosotros que es pertinente? La planificación, colegas, que yo o que todos nosotros realicemos, tiene que ser pertinente porque tiene que responder a las necesidades, a los intereses y ritmos y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si esta planificación que el docente va a desarrollar o la va a poner en ejecución, es una planificación prestada, es una planificación copiada, lógicamente no va a atender, no va a ser pertinente. Una planificación viene a ser pertinente cuando atiende a los ritmos, características y estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Ya? También nos habla que nuestra planificación se va a desarrollar y va a tener posiblemente cambios de acuerdo a la evaluación. ¿Ya? Yo como maestra planifico, ¿ya?, a inicios de iniciar una unidad didáctica, ¿ya? Planifico, pero ¿en base a qué? En base a resultados. No al aire, en base a resultados, en base a diagnósticos, en base a la respuesta de las evaluaciones que he realizado. Entonces yo voy a planificar, pero lógicamente durante el proceso yo puedo hacer algunos cambios. Y eso, pues, como lo vuelvo a mencionar, se llama la flexibilidad. ¿Por qué? Porque esta planificación es flexible porque va a permitir algunas modificaciones que yo voy a realizar como docente durante el proceso de la planificación o en la ejecución de lo que yo he planificado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo de repente utilizar esta flexibilidad para dar para proponer alguna estrategia, ¿ya?, para dar algunos reajustes, o lógicamente de repente para incorporar algunas novedades en mi planificación. ¿Pero qué me permite eso? La característica de la flexibilidad. ¿Ya? Entonces, colegas, acabamos de entender qué es planificar. ¿Se me escucha, colegas? ¿Todo va bien? ¿Se está observando el PPT? Siempre pregunto para poder continuar. ¿Qué me dicen, Sí, colegas? maestra, sí se escucha.
Ok, Sí, ok, listo, se ok. escuchó. Ok, gracias, gracias, gracias. Profesor Tobar, a Cecilia Montalvo, muchísimas gracias. Muy bien. Estamos hablando de la planificación. Ya tenemos un concepto de qué es planificar. Entonces, colegas, es muy importante que al menos hagamos algunas anotaciones para que siempre, bueno, ¿no? Porque siempre hacemos trabajos colegiados, siempre aportar, pero no aportar a ideas o a lo que yo vi, sino a sustentos teóricos, marcos teóricos, ¿no? En este caso, en este momento, yo les estoy compartiendo del qué es el planificar, pero en base a la cartilla de 2017 de educación primaria, pero si también revisamos una de las cartillas que salió en el nivel inicial en el 2019, también tiene el mismo concepto. Al igual también que otra cartilla para el nivel secundario, que también nos habla de planificar, ¿ya? Porque es el mismo currículo nacional que todos manejamos, todos los niveles, ¿no? No podría ser diferente. Hay una coherencia entre todos los niveles, ¿ya? Entonces, continuamos. Hago la aclaración porque yo sé que acá hay colegas de diferentes niveles. Seguimos. Ya está. Listo. Desde esta definición, podemos decir entonces, colegas, que la planificación desde el trabajo pedagógico permite, pues, toma de decisiones. Ya, yo como docente tomo decisiones de lo que yo voy a realizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello yo tengo que pensar, tengo que diseñar, tengo que organizar las acciones que yo voy a realizar, los espacios, los recursos, las estrategias, los materiales. ¿Para qué? Para que si yo planifico todo eso, planifico los espacios, los materiales, la metodología, la estrategia, entonces voy a crear buenas condiciones para que mis estudiantes puedan desarrollar competencias. Pero si yo no he planificado los materiales, ¿no? Los espacios, las estrategias, ¿creen que los niños tengan una condición pertinente para poder aprender? No. Es por eso que es muy importante prever, planificar, ¿ya? Asimismo, planificar supone que los docentes debemos reflexionar constantemente de la intención del trabajo que nosotros desarrollamos. Vamos reflexionando, ¿no? Cómo vamos trabajando, qué estamos incorporando, en qué estamos mejorando, ¿no? Una reflexión de nuestro quehacer pedagógico. ¿Ya? Eso también implica planificar, también reflexionar, ¿no? El quehacer pedagógico que desarrollamos constantemente. Seguimos. Ay, ay, ay. Listo. En la planificación, nosotros planificamos una planificación a largo plazo y tenemos también una planificación a corto plazo. Para realizar nosotros esta planificación a largo plazo, nosotros necesitamos, pues, conocer y analizar, profundizar, ¿ya? Nuestro currículo nacional y el programa curricular del nivel inicial o del nivel en que se desenvuelva, que trabaja el docente, ¿ya? Conocer cuáles son todos esos aspectos que me ofrece el currículo nacional, ¿no? No solamente nos habla de las competencias, no, nos habla de muchos aspectos, de los enfoques transversales, nos brinda algunas orientaciones que debemos desarrollar en el aula, ¿no? Nos habla de la forma de evaluar. Entonces nosotros como maestros tenemos que conocer, profundizar el conocimiento de nuestro currículo nacional. Para poder realizar también una planificación a largo plazo, tenemos que recoger información, ¿ya? La información de nuestros niños, ¿ya? Valernos de todas las evidencias que se nos pueda presentar, ¿ya? Y a la vez también tener la información de su contexto,
del ambiente en que se desenvuelven nuestros educandos. También tenemos que realizar un diagnóstico del grupo, ¿no? No solamente de manera grupal, sino también de manera individual, ¿no? Tenemos que realizar nosotros mismos como maestros. Una cosa es recoger información que ya vienen del año anterior y otra cosa es que nosotros mismos no validemos, nosotros mismos realicemos ese diagnóstico en el aula. También tenemos que, lógicamente, una vez que ya hemos recogido, tenemos un diagnóstico de nuestros estudiantes, de este contexto, ¿no? Y ya conocemos también nuestro currículo nacional, lógicamente ahora vamos a poder organizar las competencias y los enfoques transversales. Tenemos que organizarlo, tenemos que planificar. Planificar. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la información que hemos recogido del contexto y en la información de nuestros estudiantes, ¿ya? También tenemos que organizar las evaluaciones de los aprendizajes. ¿Cómo es que vamos a ir evaluando a nuestros estudiantes? ¿Bajo qué enfoque lo vamos a evaluar? Tenemos que organizar todas esas evaluaciones, organizar todas las competencias. Tenemos que organizar los tiempos que vamos a trabajar durante todo el periodo del año escolar, los espacios, los materiales que vamos a utilizar. También, a la vez, también tenemos que organizar el trabajo con los padres de familia. Entonces, todos estos criterios tenemos que tener en cuenta para poder realizar la planificación a largo plazo, ¿ya? Ahí tenemos, voy a compartir parte de lo que está plasmado en la CAPTIA 2017, donde nos habla de la planificación y nos dice, a ver un ratito que estoy revisando, ahí, nos dice que la planificación curricular nos sirve para el planteamiento de planificación a largo y a corto plazo, según cómo se describe a continuación. Vamos a hablar acerca, pues, de la planificación anual que estamos hablando. Lógicamente, que en la planificación anual nosotros vamos a organizar secuencialmente, pues, todas las competencias del grado en que vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a organizarlo, pero lo podemos organizar en trimestres, bimestres o trimestres, y también por unidades didácticas, ¿ya? Aquí les estoy presentando más o menos un esquema de cómo poder trabajarlas por trimestres. Esta planificación, lógicamente, anual, va a implicar, pues, un proceso de reflexión, ¿ya? Del maestro, un proceso de análisis respecto a qué es lo que espera que en esta planificación del año escolar puedan lograr mis estudiantes. ¿Qué aprendizajes quiero que logren mis estudiantes? ¿O qué competencias aspiro que logren mis estudiantes? Por ello es muy importante que estos aprendizajes o que estas competencias, nosotros como maestros, para poder organizarlas, porque no vamos a organizar las competencias por organizar, sino vamos a organizar estas competencias según cómo nosotros lo comprendemos, cómo lo hemos analizado. Por eso es muy importante saber qué implica cada competencia y también cómo evidenciar su desarrollo de esta competencia a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. La organización por unidades didácticas, ya si organizamos nosotros por unidades didácticas, nos debe permitir que nuestros estudiantes tengan reiteradas oportunidades para poder desarrollar y profundizar una competencia. Porque no quiere decir que en una determinada unidad voy a poner énfasis a ciertas competencias y después ya no las voy a ver durante todo el año escolar. No. Sino que el hecho de trabajar diversas unidades de aprendizaje me permite que yo pueda dar énfasis a aquellas competencias que de repente necesito dar, que de repente necesitan mis educandos.
y yo puedo trabajar esas competencias de manera continua, de manera reiterativa, en las diferentes unidades didácticas. ¿A fin de qué? A fin de que mis estudiantes puedan desarrollarlas. Por eso que acá nos dice que la organización por unidades didácticas debe permitir que los estudiantes tengan reiteradas oportunidades para desarrollar y profundizar los propósitos de aprendizaje previstos para el año. Para eso, nosotros debemos de considerar sus necesidades de aprendizaje detectadas durante la unidad anterior, a fin de retornarlas en las siguientes desde la lógica de que el aprendizaje es un proceso continuo, desde esa lógica. Yo como maestra, según mi diagnóstico, elaboro mi planificación anual y sé que continuamente voy a utilizar o voy a recurrir en las diferentes unidades didácticas algunas competencias porque necesito darle más énfasis. ¿Y cómo sé que necesito darle más énfasis? Porque se supone que para yo poder realizar esta planificación anual, me estoy basando a un diagnóstico previo. Entonces, hemos hablado un poquito acerca de la planificación anual. Vuelvo a repetir, se pueden organizar por bimestres o por trimestre o por trimestres y unidades didácticas. ¿Ya? Ay, Dios mío, un ratito. Ya está. Muy bien. Voy a ver. No quiero irme más allá. Ay, mamá. Mira. Dice, vamos a seguir hablando acerca de esta planificación anual. ¿Ya? En la planificación anual, lógicamente, nos va a permitir que tengamos una organización de las unidades didácticas. Y también nos permite coberturar en todas estas unidades didácticas las competencias. Nosotros tenemos que evidenciar, ver en la matriz de planificación anual que nos permita que las diferentes unidades didácticas nos permitan el desarrollo de todas las competencias según el siglo o grado en que estemos trabajando. Y no solamente eso, sino también el logro y desarrollo de los enfoques transversales a lo largo de todo el año escolar. ¿Ya? Lógicamente, nuestras unidades didácticas que están planificadas tienen que tener total relación con las situaciones significativas de los estudiantes. ¿Ya? No son situaciones significativas ajenas a la realidad del educando. Y que estas situaciones significativas, lógicamente, permitan combinar de manera coherente las competencias de una determinada área o de las diferentes áreas. Vuelvo a repetir, queridos colegas, porque me gusta dejar énfasis y bien claro, que las unidades didácticas tienen que tener relación con la situación significativa propias del estudiante, ¿ya? Y que también deben movilizar diferentes competencias. Los títulos, ¿ya? Que están previstos en las unidades didácticas, los títulos que ponemos en las unidades didácticas, nos tienen que dar un panorama general de lo que se va a abordar en esa unidad didáctica. Tan solo hecho de poder nosotros leer o visualizar el título de la unidad didáctica, ya entendemos de qué trata toda esa unidad didáctica. Nos da un panorama general, una visión general. ¿Ya? La organización de estas unidades didácticas está planteada considerando los periodos del año escolar. ¿Ya? Nosotros no lo organizamos sin tener en cuenta el tiempo, no. Están organizados según los periodos del año escolar, de manera que este desarrollo pues no sea interrumpido, ¿ya? La selección de las competencias o desempeños de grado para cada unidad didáctica es coherente con el tiempo previsto para su desarrollo.
Ok, entonces, estos son los criterios que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de realizar la planificación anual. Si bien hay diferentes modelos de matrices, queridos colegas, pero los aspectos claves que tiene que tener una planificación anual está aquí. Una planificación anual tiene que tener los propósitos de aprendizaje, o sea, las competencias, los desempeños, ¿no? Los enfoques transversales. En la matriz, en el modelo de planificación anual que desee manejar la institución educativa, tiene que tener estos aspectos claves, como son los propósitos de aprendizaje, como son que son las competencias, los desempeños y los enfoques transversales. Y lógicamente las tiene que organizar estas unidades didácticas o estos enfoques transversales en base al tiempo establecido, ¿no? ¿Cómo es que ellos lo están planificando? ¿Bajo qué tiempo? ¿No? ¿De qué manera lo están planificando? ¿De manera bimestral, trimestral? ¿Ya? Seguimos. A ver. Me dice. Buenas noches, disculpen, no veo que se comparta pantalla. ¿No se está compartiendo pantalla, queridos colegas? No, colega, buenas noches, no se comparte. Bueno, se ha quedado en Entonces, planificación anual nada más. a ver, me hubiera No, no gustado que avanza. me... A ver, voy a dejar de compartir para nuevamente compartir. Me extraña porque no me pasaron la voz. ¿Recién ahorita o hace ratos? Recién, A ver, ya debe ser. Como hace 5 minutos, colega. Ya, muy bien. Ok, gracias. Por eso siempre, cuando hay ahora sí, retrocede el ahora sí, punto, por favor, de planificación que venía. ahí está bien. Ahora sí se puede observar. Antes de criterios era el cuadro azul, ¿verdad? Estamos ahorita aquí. ¿Ya? Bien. Ya. Ok. Estamos aquí donde yo quiero dejarles en claro que estos son los criterios que les acabo de mencionar, los criterios que tiene que tener la planificación anual. También que se hace que hay directivos, maestros. Entonces, estos son los criterios que deben de tener en cuenta para poder realizar esa planificación. Vuelvo a repetir, si bien hay diferentes matrices para poder presentar la planificación anual, pero incluso hay algunos modelos que el mismo Minedo ofrece, lo importante es que estos aspectos se tengan que visualizar en la planificación anual. Los propósitos de aprendizaje, que vienen a ser las competencias, los desempeños, los enfoques transversales, ¿ya? Y todo realizado en base a un tiempo, ya sea bimestre o trimestre. Ya, continuamos. Les estoy compartiendo aquí un modelo, ¿ya? Un modelo de planificación anual, por ejemplo, del nivel inicial, ¿ya? Está organizado por las unidades didácticas y está organizado por trimestre. Primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, ¿ya? Estas matrices tienen un propósito. Su propósito, pues, es contar con una proyección tentativa del periodo en el que se estima que se desarrollen estas competencias. Más o menos nos da a conocer un periodo en que se van a desarrollar estas competencias. O sea, por ejemplo, van a ser por trimestres, como pueden ustedes ver en la imagen, ¿ya? A lo largo, lógicamente, del año escolar. Y lógicamente, en esa matriz vamos a poder identificar los momentos propicios en que éstas se podrían desarrollar. Lógicamente, si nosotros nos damos cuenta, hay algunas competencias que se repiten de manera pertinente, es porque esas competencias se están priorizando. ¿Y en base a qué se están priorizando? En base a un diagnóstico. ¿Ya? A un diagnóstico que ha elaborado, que ha trabajado la maestra. Por ejemplo, a las competencias de repente él se comunica oralmente. Acá nosotros podemos darle que la maestra va a dar más énfasis, ¿no? Durante todos estos periodos y otras más, ¿no? Y otras más. ¿Por qué? Porque la maestra ya tiene una caracterización, un diagnóstico que ha realizado
a nivel del grupo de estudiantes con el que va a laborar. Entonces, esta es una matriz. Este es el propósito, pues, de una matriz, darte a conocer el tiempo, el periodo tentativo en que van a trabajar estas unidades didácticas, ¿ya? Y también nos da a conocer que algunas competencias se repiten en diferentes unidades a fin de priorizarlas, porque más atención requiere o por el diagnóstico que elaboró la maestra. También tenemos otro modelo de planificación de educación primaria, porque este es en la cartilla 2017. La anterior es en la cartilla 2019, ¿ya? Que para iniciar que salió, y esta es, pero son parecidas, es la misma, ¿ya? Yo les presento para que ustedes de repente puedan indagar la cartilla 2017 y puedan corroborar, ¿ya? Como ustedes pueden ver, para organizar las competencias y capacidades en esta matriz, hay que tener en cuenta algo, ¿ya? La flexibilidad de la matriz, dado que es una propuesta, ¿ya? Es una propuesta de organizar las competencias que voy a desarrollar durante todo el año escolar, ya sea por bimestres o por trimestres. Por eso es una flexibilidad, ¿ya? Esta matriz. También nos dice el diagnóstico de nuestros grupos, ¿ya? Esta matriz nos da a conocer cuáles son las competencias que los niños aún no han logrado. ¿Se están dando cuenta? ¿Cuáles son estas competencias que los niños aún no han logrado desarrollar y que debemos trabajar más durante el año? Brindándole en diferentes oportunidades para que los niños lo puedan desarrollar. Acá tenemos un ejemplo. ¿Ya? Ya. También nos dice que la complejidad o naturaleza de las competencias, puesto que al analizar cada competencia establecida en el currículo nacional, podemos darnos cuenta de que algunas de ellas son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en la semana de adaptación, en que los niños se adaptan, de repente algunos niños al cambio de siglo, al nuevo ambiente, cambio de maestra, está todo un proceso de adaptación. Entonces, ¿qué competencias como maestra yo debo priorizar para el primer trimestre? O bimestre, primer trimestre, o para la primera unidad didáctica. Yo tengo que seleccionar aquellas, por ejemplo, como está acá, en la unidad, aquellas que tienen que ver con el convive, ¿no? Competencia, por ejemplo, convive, participa democráticamente en búsqueda del bien común. O de repente también en comunicación, la competencia con la oralidad, para que puedan expresarse cómo se sienten, ¿no? O en psicomotricidad también, ¿no? Los movimientos. Por eso es muy importante, pues, que conozcamos qué implica cada competencia. Y no es llenar la matriz por llenar, sino que la matriz se va a llenar, esa matriz se va a llenar de acuerdo a las unidades y periodos en que planificamos las actividades de aprendizaje. ¿Ya? ¿Hasta ahí claro, queridos colegas? Ya, sí. Bien. Todo bien, Entonces, sí, estamos comprendiendo lo que usted está explicando. ok, colegas, siempre es bueno tener estos puntos, hay que ir anotando, para poder nosotros, pues, como yo siempre digo, aportar, ¿no? Aportar de manera teórica ahí, pues, a los docentes, ¿ya? Maestra, una consultita. ¿Usted va a compartir luego el documento? Sí, lógicamente sí, Ok, ¿ya? muchas gracias. Ya, lógicamente sí, tengo que compartir, no se preocupen, ¿ya? Vamos a seguir entonces, queridos colegas, vamos a seguir presentándoles. Aquí está, seguimos trabajo de hoy día, ya. Allá hablamos de la planificación a largo plazo, pero también sabemos que existe una planificación a corto plazo, ¿ya? Y antes de hacer referencia a esta planificación de a corto plazo, cabe resaltar de que ha salido una resolución en noviembre, si no me equivoco, donde nos habla, ¿no? Da énfasis a este tipo de planificación, ¿ya? Y ahorita lo vamos a compartir.
Nos dice pues que esta planificación a corto plazo es un proceso, lógicamente, que consiste en organizar, ¿no?, todo lo que va a aprender mi estudiante, las competencias que va a aprender mi estudiante, teniendo en cuenta lo planificado para todo el año escolar, pero voy a planificar en base a una unidad didáctica. Y lógicamente que el tiempo de desarrollo de esta unidad didáctica puede ser de 1 mes o puede ser de 2 meses, según la necesidad que ha identificado la maestra en sus estudiantes, ¿ya? También nos dice que en la unidad didáctica se plantean pues los propósitos de aprendizaje para este tiempo, o sea, se plantean las competencias. Cuando hablamos de propósitos de aprendizaje, estamos hablando de competencias, estándares, desempeños, enfoques transversales. Ya, ahí, clarito. Cuando nosotros hablamos de propósitos de aprendizaje, estamos hablando de competencias, capacidades, desempeños y enfoque transversal. ¿Ya? Entonces, en la unidad didáctica, nosotros vamos a plantear estos propósitos de aprendizaje, pero en un periodo corto, ya sea para 1 mes o para 2 meses, según la necesidad del estudiante, pero teniendo en cuenta lo que ya se ha establecido durante el año escolar, teniendo en cuenta lo que es la planificación a largo plazo, ¿ya? Lógicamente, ahí se desarrollan a través, toda esta unidad didáctica se va a desarrollar o se va a abordar a través de una secuencia de sesiones de aprendizaje, a través de algunos recursos y también unas estrategias que se requieren, ¿ya? Las sesiones de aprendizaje están organizadas de manera secuencial y temporal, ya puede ser por 90 minutos o puede ser por 120 minutos aproximadamente. Lógicamente tiene una relación con los propósitos que se pretende lograr en la unidad didáctica. Las sesiones, lógicamente, tienen una coherencia, se desglosan de la situación significativa o de los propósitos de aprendizaje que se ha desarrollado en la unidad didáctica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de unidad didáctica, nos estamos refiriendo, pues, a ver un ratito, ahí está. Estas unidades didácticas que constituyen posibles maneras de organizar las actividades pedagógicas en un proceso continuo y articulado, a fin de lograr los propósitos de aprendizaje. Dichas unidades didácticas pueden ser los proyectos de aprendizaje, las unidades de aprendizaje, los módulos de aprendizaje. Disculpa, de talleres, los módulos de aprendizaje o talleres, ¿no? Módulos de aprendizaje. ¿Por qué dejo en claro que estas son las unidades didácticas? ¿Por qué? Porque en una de las resoluciones que yo les estaba comentando, nos dice que planificar unidades didácticas variadas. ¿A qué se refiere? En la resolución nos dice que este año se tiene que planificar en base a unidades didácticas variadas. Sí, porque hay una variedad de unidades didácticas. Las unidades didácticas pueden ser proyectos de aprendizaje, unidad de aprendizaje o módulo de aprendizaje. ¿Ya? Como lo dice acá, por ejemplo. En la resolución está textualizado de la siguiente manera. Planificar unidades didácticas variadas, unidades de proyectos o módulos de aprendizaje, entre otros, según el nivel educativo y considerando, lógicamente, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, identificadas en la evaluación diagnóstica, sus intereses y fortalezas y sus contextos. Asimismo, el docente ya considera pues el uso de algunos recursos o materiales educativos y los espacios, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la diversidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que está textualizado en la resolución. Y muchos maestros, aprovecho la ocasión para poder compartir, de que muchos maestros estaban diciendo, no, este año ya no se va a trabajar con experiencias de aprendizaje, se va a trabajar con unidades didácticas, ¿ya? Este año sí trabajamos, y siempre venimos trabajando con experiencias de aprendizaje, porque nosotros, por ejemplo, si vamos a trabajar cualquier unidad de aprendizaje, unidad didáctica, disculpe, por ejemplo, de repente voy a trabajar una unidad de aprendizaje o de repente voy a trabajar con un proyecto de aprendizaje. Cuando yo voy planificando a cualquiera de estas dos unidades de aprendizaje que acabo de mencionar,
yo voy a planificar actividades. De repente voy a planificar una investigación en que mis niños tengan que interactuar, tengan que revisar, investigar, analizar, comunicarse entre ellos lo que han entendido, lo que han investigado, puedan compartir, puedan interrelacionarse unos a otros o con los materiales de investigación. Entonces, se les pueda de repente aprovechar en ese momento para hacer un acompañamiento, no solamente eso, sino también de repente para poder yo ir evidenciando su desempeño o estarle formulando continuamente en esa actividad de repente algunas preguntas que yo voy a realizar. Entonces, si yo me doy cuenta, esa actividad es una experiencia de aprendizaje. Entonces, yo en mis unidades didácticas planifico experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Y qué son experiencias de aprendizaje? Son esas experiencias donde el niño interactúa, indaga, se le desafía, elabora estrategias, construye aprendizajes. Esas son experiencias de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, tanto en un proyecto o en una unidad de aprendizaje o en un modo de aprendizaje, el maestro planifica experiencias de aprendizaje. Más no es como a veces entendemos o nos llega a confundir cuando dicen, no, este año no trabajamos experiencias de aprendizaje, este año vamos a trabajar unidades de aprendizaje. Es cierto, vamos a trabajar unidades variadas, que pueden ser unidades de aprendizaje, proyectos de aprendizaje, módulos de aprendizaje, pero en todos, en cualquiera que elijan la institución, en cualquier unidad didáctica que trabajen, van a planificar experiencias de aprendizaje, porque son experiencias, ¿no? ¿Y por qué aprendizaje? Porque el niño construye. Muy bien. Entonces, ahí aclarando este aspectito, ¿ya? Que he estado ahí revisando la resolución. Vamos a seguir, ya tenemos una idea de qué es una planificación a corto Señorita, plazo. buenas. Quisiera saber cuál es la diferencia de unidad con experiencia de aprendizaje. ¿En qué se diferencia? Gracias. Ya. Vuelvo a repetir. La experiencia de aprendizaje es la tarea, es la actividad que nosotros planificamos para desarrollarlas en las aulas. ¿Y por qué se dice experiencia? Experiencia de aprendizaje, pues no va a ser de que el niño vaya, se sienta, tú vas a programar una sesión donde el niño se siente y pueda copiar. No, nosotros planificamos, ¿no? Actividades, como le vuelvo a repetir, en el que de repente van a crear o van a resolver un problema a través del uso de materiales, a través de diferentes representaciones. No, tú como maestra vas a estar constantemente desafiándole, haciendo preguntas. Entonces, eso es experiencia de aprendizaje. Eso es lo que tú has planificado, lo que vas a realizar, es experiencia de aprendizaje. Pero tiene que cumplir esos requisitos. Es cuando yo propongo a mis estudiantes investigar, analizar, compartir, interactuar, preguntarles. A eso llamamos experiencia de aprendizaje. ¿Y dónde tú planificas esa experiencia de aprendizaje? En una unidad de aprendizaje. ¿O dónde yo esa experiencia de aprendizaje lo planifico? En un proyecto de aprendizaje. No es, solamente hay 3 tipos de unidades didácticas. Proyecto, módulo y unidad de aprendizaje. Y en estas 3 unidades didácticas, yo puedo planificar experiencias de aprendizaje, que vienen a ser las actividades mismas que nosotros vamos planificando. ¿Me dejo entender, colegas? ¿Qué dicen, colegas? ¿Me dejo entender? ¿Quedó claro? A ver, ahí. Correcto, correcto. Listo. Exacto, muy bien. Muy bien, colegas. Exacto, sí, dice, muy bien. Ok. Entonces seguimos, ¿ya? Seguimos. Listo. Ya. Lógicamente, como ustedes pueden ver aquí, esta planificación a corto plazo que nosotros
vamos a realizar es un proceso que consiste pues en organizar de manera secuencial el desarrollo de aprendizajes en una unidad a tiempo menor, ya sea de 1 mes o 2 meses, a través de una unidad didáctica y con base en la revisión de lo planificado para el año, ¿ya? En la unidad didáctica se plantean los propósitos de aprendizaje, o sea, las competencias, para un tiempo corto y, lógicamente, según lo previsto en la planificación anual. No comas Ahí mucho también las pan, ¿no? unidades didácticas No, se van a no. establecer los criterios y las evidencias que se han de lograr. Y se van a desarrollar en una secuencia, estos criterios, estas evidencias se tienen que lograr en las sesiones de aprendizaje que están plasmadas en las unidades didácticas, porque ahí ya nosotros en nuestras unidades didácticas, nosotros plasmamos la secuencia de sesiones que se va a abarcar, ¿no? Durante ese periodo de trabajo de la unidad didáctica. Lógicamente, estas sesiones de aprendizaje también se organizan de manera secuencial y temporalmente las actividades que se desarrollan se hacen pues en 90 o 120 minutos, ¿no? Según el siglo o nivel en que está trabajando el estudiante, es que se planifica el tiempo de estas sesiones de aprendizaje. Como ustedes pueden ver, acá yo les estoy presentando un modelo, ¿ya? De las unidades didácticas. Ahí está. Nos podemos dar cuenta en este modelo el tiempo en que se ha establecido esta matriz de la planificación anual. En este caso es por trimestre, ¿no? Cada trimestre tiene 3 unidades didácticas, ¿no? A ser abordadas, ¿ya? Por eso que nos dice, es muy importante que esta planificación anual lo puedas organizar por bimestres o por trimestres, ¿ya? Según lo que acuerda pues la institución educativa, ¿ya? Ojo que dichos periodos se distribuyen en semanas efectivas, ¿ya? De clase considerando los periodos vacacionales. A partir de esta distribución que se va a hacer del tiempo, es que ahí se van a definir pues las unidades didácticas, ¿ya? La decisión sobre el tiempo que durará cada unidad didáctica, eso se va a determinar en base a las necesidades de aprendizaje que tengan nuestros estudiantes. ¿Qué tiempo va a durar cada unidad didáctica? ¿Ya? Eso no depende del maestro, sino depende de la necesidad de aprendizaje del estudiante. O también muchas veces el tiempo de duración de una unidad didáctica no solamente depende de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, sino también depende de la complejidad de la situación que se está abarcando en esa unidad didáctica. Como ustedes pueden ver, acá les estoy ofreciendo un modelo, ¿ya? Ahí está el modelo de una organización, ¿no? De la unidad didáctica. Un ratito que quiero compartir. Ya está. Seguimos. Lógicamente, hay una secuencia de una unidad didáctica a otra, ¿ya? Eso también hay que tener bastante en cuenta. Todo va a depender, en este caso, como es una organización a largo plazo, para poder organizar las unidades didácticas también hay una secuencia, ¿ya? Por ejemplo, en este trimestre, ¿qué situaciones queremos de repente abarcar? ¿Ya? De repente en la primera unidad nos reencontramos y organizamos en el aula, ¿no? En la primera unidad, en el primer trimestre. Entonces, porque ahí se quieren encontrar, se quieren organizar, se van a distribuir roles, se van a distribuir deberes, responsabilidades, tantas cosas, ¿no? Ya para el segundo trimestre, como ustedes pueden ver acá, hay una organización o un festival de talentos, ¿no? Para que de repente quieran que estos niños de repente se valoren un poquito más, se acepten a sus compañeros. O sea, si vamos dando cuenta, hay una secuencia lógica de una unidad a otra, ¿ya? Y eso parte de la realidad de la institución educativa en que se plasma este tipo de matriz. Por eso ahí nos dice que se plantea de forma general la secuencia de unidades didácticas
en relación con las competencias que se desarrollan en cada una de ellas. Estas competencias se pondrán en práctica mediante situaciones significativas, retadoras y desafiantes, ¿no? Estas situaciones que se van a plasmar tienen que retar a que nuestros estudiantes puedan movilizar sus competencias, ¿ya? Este reto planteado en la situación significativa, lógicamente, tiene que movilizar no solamente uno, ojo, sino varias competencias. Por eso, como ustedes pueden ver, hay una secuencia lógica, hay una secuencia de una unidad a otra, ¿ya? También podemos ver el tiempo en que se están distribuyendo estas unidades por trimestre, ¿ya? Entonces, eso hay que tener también en cuenta, estimados colegas. Seguimos. Se puede observar, ¿cierto? La matriz que estoy compartiendo. Sí, se visualiza. Ah, ya. Entonces, quiero presentarles, ya hemos hablado de la planificación. ¿Por qué es importante planificar? ¿Ya? Para orientar nuestro quehacer pedagógico, para no sentirnos desorientados o de repente insatisfechos con la labor que estamos trabajando, sino es importante planificar para estar encaminados. ¿Ya? Tenemos en cuenta que esta planificación no es algo rígido, sino todo lo contrario, es flexible según la realidad o característica de mis estudiantes. Hablamos de eso, de la planificación. También hemos compartido acerca de cuándo es una planificación a largo plazo y cuándo es una planificación a corto plazo, ¿ya? La planificación a largo plazo, lógicamente, ahí se establecen las unidades didácticas según el tiempo, ya sea bimestral o ya sea trimestral, ¿ya? La idea es que en la matriz de la planificación anual se pueda observar el desarrollo de todas las competencias de los estudiantes. Hay algunas competencias que se van a repetir porque nosotros trabajamos bajo un aprendizaje continuo, un aprendizaje reiterado. ¿Por qué? Porque la idea es darles énfasis a aquellas competencias que de repente la maestra ha identificado que los niños no tienen alguna dificultad o no han logrado. Entonces, en la planificación anual se puede observar que hay competencias que son recurrentes o que se repiten en las diferentes unidades de aprendizaje. Pero no es porque la maestra lo haga por llenar esa matriz, sino que tiene que tener ese sustento. Yo estoy usando continuamente estas competencias en las diferentes unidades de esta matriz porque aquí he observado, según mi diagnóstico, que mis alumnos presentan esta debilidad, ¿ya? También hablamos de las unidades didácticas, que las unidades didácticas son variadas, sí, porque las unidades didácticas son módulo de aprendizaje, proyecto de aprendizaje o unidad de aprendizaje. A eso se refiere con unidades variadas que está establecido en la resolución que salió, que no es algo que ha cambiado, sino simplemente es algo con que nosotros venimos trabajando, ¿ya? Y también dejo en claro, colegas, que experiencias de aprendizaje son aquellas experiencias que viven nuestros estudiantes en nuestras aulas para poder construir su aprendizaje. Y estas experiencias de aprendizaje, lógicamente, nosotros lo vamos a planificar, ya sea en una unidad de aprendizaje, ya sea en un proyecto de aprendizaje o en una unidad de aprendizaje. ¿Ya? Módulo, proyecto o unidad de aprendizaje es que se pueden planificar estas experiencias de aprendizaje. Entonces, hasta ahí he vuelto a hacer un resumen a fin de que pueda de repente aclarar algunos aspectos. Y vamos a pasar ahora a los procesos de planificación, ¿ya? Que tanto estas unidades didácticas que acabo de mencionar tienen un proceso de planificación, ¿ya? Y es lo que vamos a compartir en este momento, como ustedes están observando en esta imagen, ¿ya? Nos habla de los procesos de planificación.
nos dice que tenemos el primer proceso, que es determinar los propósitos de aprendizaje en base a las necesidades identificadas. El maestro tiene que determinar cuáles son esas competencias que sus estudiantes van a desarrollar según el diagnóstico que ha podido observar o, poder analizarlos, ¿no? También nos dice que según estos propósitos de que él está determinando, según estos propósitos, según estas competencias que el maestro determina, va a poder recién establecer los criterios de evaluación con el que él va a poder recoger las evidencias de estos propósitos de aprendizaje, de estas competencias. Tenemos el otro tercer propósito que nos dice de diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje. Una vez que yo ya tengo mis criterios o las evidencias que yo quiero lograr en mis estudiantes, ahí es que recién yo voy a diseñar y organizar un sinfín de actividades para que mi estudiante pueda realizar o desarrollar estos propósitos de aprendizaje. ¿Ya? Si nosotros nos damos cuenta, estos tres propósitos de aprendizaje son simultáneos, ¿ya? Porque al planificar podemos movilizar los dos a la misma vez. Un ejemplo, ¿no? En el momento que estoy identificando las necesidades e intereses de mis niños, podemos establecer relaciones con las competencias que debemos de priorizar. Yo ya puedo determinar mis propósitos. Yo puedo, como ustedes pueden estar acá viendo, yo puedo determinar las competencias y a la vez también yo voy a tener que establecer, ya puedo, como una vez que ya puedo determinar qué competencias voy a trabajar, ya puedo establecer los criterios de evaluación o las evidencias. ¿En base a qué? A estos propósitos o a estas competencias que necesitan mis estudiantes. ¿Es cierto? A la vez también, una vez que yo ya tengo establecido mis criterios y mis evidencias que yo pretendo evaluar en mis estudiantes, también en base a eso ya puedo diseñar las situaciones donde mis estudiantes tienen que demostrar estos criterios, estas evidencias. O sea, estos procesos son simultáneos. A la vez también son recurrentes, porque exige una toma de decisiones de manera pertinente. Yo determino mis competencias y tomo mis decisiones de qué criterios y qué evidencias voy a necesitar en esta unidad didáctica. A la vez que establezco estos criterios y estas evidencias, también tomo las decisiones de qué actividades o a qué situaciones van a afrontar mis estudiantes a fin de lograr estas evidencias. Por ejemplo, cuando desarrollamos la actividad planificada con los niños, obtenemos información de lo que puedan hacer y necesitar. Esta información nos permite tomar nuevas decisiones. ¿Para qué? Para poder planificar otras actividades. ¿Ya? Por eso muchas veces podemos decir de que no todo lo planificado se cumple, podemos retroalimentar esa planificación. Muy bien, por eso decimos que es recurrente. Muy bien, entonces, quiero dejar en claro, y colegas, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estos tres tipos de procesos para poder desarrollar la planificación, ¿ya? De cualquier unidad didáctica. Es bastante importante estos tres procesos que acabo de mencionar. Y ahorita vamos a analizar de qué trata cada proceso, ¿ya? Nos dice Cecilia Narváez, me dice, ¿quiere decir que las experiencias son ahora las sesiones de aprendizaje? No. Las experiencias de aprendizaje tú las plasmas en las sesiones de aprendizaje. ¿Ya? Tú las plasmas, porque las sesiones de aprendizaje tienen un proceso didáctico y tienen procesos pedagógicos o orientaciones pedagógicas que debemos desarrollar en esa sesión de aprendizaje. Pero y todo tiene su secuencia, ¿no?
es que en esas secuencias nosotros vamos a plasmar nuestras experiencias de aprendizaje, según pues sea el proceso didáctico o momento en que se está desarrollando esa sesión, ¿ya? Ya no es decir de que las experiencias son ahora las sesiones, no, en las sesiones de aprendizaje tú planificas esas experiencias de aprendizaje. Ok, Cecilia Narváez, gracias, felicitaciones por el aporte, ahí están aportando. Continuamos, colegas, ¿ya? Vamos a hablar ahorita de este primer proceso de color verde que está aquí, donde nos está hablando acerca de determinar el propósito de aprendizaje con base a las necesidades identificadas. ¿Qué nos quiere decir eso? Y es que desde aquí comienza la planificación. Por eso hay que tener en cuenta y hay que poner bastante atención a estos 3 procesos de planificación, ¿ya? Vamos a hablar de determinar el propósito de aprendizaje. Ya, a ver. Nosotros determinamos el propósito de aprendizaje con base a las necesidades de aprendizaje identificadas, ¿ya? ¿Qué aprendizajes se espera que desarrollen los niños y las niñas en relación a las competencias del currículo? A ver, ¿qué aprendizajes se espera pues que logren? Ya, para eso es muy importante que el maestro analice las competencias, las capacidades del currículo, así como los enfoques transversales. Es muy importante que el estudiante, que el docente pueda analizar de qué trata cada competencia, de qué trata el estándar, la competencia, tiene que analizar de qué trata pues los desempeños, los enfoques transversales, las capacidades, ¿ya? Es muy importante que el maestro conozca a profundidad cada competencia, ¿ya? Y también, una vez que conozca de qué trata cada competencia, el docente va a poder identificar en los estándares de aprendizaje el nivel en que se logra esperado o los desempeños para determinar el logro de aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? Entonces, a ver. Otra vuelta me salió acá. Listo. Ya aprendí. A ver acá. Acá, listo. Listo. Entonces, para poder yo primero determinar las competencias que yo voy a trabajar en mi aula, en esta unidad didáctica, tengo que conocer de qué trata la competencia, tengo que identificar los estándares de aprendizaje o el nivel esperado, el nivel en que se encuentran mis estudiantes, según el grado en el que están. Yo tengo que saber cuál es mi estándar, ¿ya? Y en qué nivel van mis estudiantes. Y luego de eso, ¿qué aprendizajes previstos tienen mis niños? Yo ya sé de qué trata la competencia, ¿no? La competencia, por ejemplo, voy a estar en 4º grado, entonces yo sé muy bien de qué trata, qué nos describe, cuál es el nivel de esa competencia de cada área con el que yo voy a trabajar. Entonces, ya habiendo profundizado cada competencia, yo voy a poder saber qué aprendizajes previos tienen mis niños y mis niñas. Para eso es necesario, pues, que yo realice un diagnóstico de los aprendizajes previos que tienen cada uno de mis estudiantes. ¿Y cómo yo voy a saber acerca de esos aprendizajes previos? Voy a tener que revisar o recopilar las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que me ofrecen mis estudiantes con los que voy a trabajar? Voy a analizar e interpretar, pues, esas evidencias, ¿ya? Lógicamente, los voy a analizar cada evidencia según los criterios que son los mismos desempeños, ¿no? Que están establecidos en el currículo nacional. Entonces, cada evidencia que me presenta mi estudiante, ¿con qué voy a evaluar esa evidencia? Yo no voy a evaluar con lo que a mí me parece, sino yo lo tengo que evaluar
con los criterios de valoración. ¿Y cuáles son esos criterios? ¿De dónde saco yo esos criterios de valoración? Lógicamente del desempeño, ¿no? O de la competencia. Tengo que también de repente, para yo saber cómo es que se encuentra mi estudiante, tengo que revisar los informes de progreso, ¿no? Tengo que generar, y no solamente eso, también yo como maestra tengo que generar las evidencias de cada uno de mis estudiantes, de cada una de las evidencias que ya han podido tener mis niños en cada unidad didáctica. Entonces, es muy importante que yo como maestra conozca, como dice en el primer cuadro, conozca qué implica cada competencia. Y no solamente es saber, para eso tengo que analizar mi currículo nacional. Yo tengo que, ahí está mi programación nacional, según los niveles o según el nivel en el que trabaja el maestro. Entonces, yo como maestra me tengo que profundizar los propósitos de aprendizaje del grado en que voy a trabajar. Tengo que preguntar qué trata, qué me pide. Tengo que analizar, profundizarlo. Y luego de eso, voy a también buscar información acerca del nivel en que se encuentran mis estudiantes. ¿Ya? Tenemos el tercer paso, que nos dice, ¿en qué nivel de desarrollo de la competencia se encuentran los niños y las niñas? ¿Cuán cerca o qué tan lejos están del nivel esperado y o de los desempeños de grado? Contrastar. Mira, ya voy a contrastar estos aspectos que acabo de mencionar. Voy a contrastar qué aprendizajes tienen mis niños, ¿no? Acá ya sé qué aprendizaje tiene y acá ya sé de qué trata competencia. Ahora voy a contrastar este aprendizaje que tienen mis niños, según lo que yo he evaluado de mi diagnóstico, lo voy a contrastar, pero ¿en base a qué? No en base a lo que yo voy a decir o en base a lo que a mí parece, no, en base a las competencias. Con este aprendizaje que me demuestra mi niño, con esta evidencia que me demuestra mi niño, ¿qué tan cerca o qué tan lejos está de lograr el estándar? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca está de lograr la competencia? Entonces, por eso es muy importante que cada maestro sepa qué implica cada competencia. ¿Qué capacidad tiene esa competencia? ¿Qué desempeños me provee esta competencia? ¿Cuál es el estándar de esta competencia en este nivel o en este siglo? Una vez que yo tenga ese análisis, una vez que yo sepa de qué trata, voy a poder analizar la evidencia que me otorga el estudiante. Por eso que acá nos dice, tenemos que contrastar ese aprendizaje, o sea, voy a contrastar esa evidencia con los niveles de los estándares de cada competencia. Ahí yo voy a poder saber qué tan cerca o qué tan lejos está el niño de lograr, pues, esa competencia o el nivel esperado. Voy a identificar las necesidades de aprendizaje. Voy a decir, no, mi niño necesita esta competencia, tiene esta necesidad de aprendizaje, porque he hecho un contraste. O de acuerdo a eso también, ahí voy a saber qué necesita mi niño aprender y de acuerdo a eso recién voy a plantear las competencias que mi niño ha de trabajar en esta unidad didáctica. ¿Qué quiere decir? Que yo determino mis competencias no en base a lo que yo quiero o he copiado la unidad didáctica del colega o que me he prestado, no. Yo tengo que planificar de acuerdo a la realidad del grupo de estudiantes con el que estoy trabajando. Voy a tomar un poquito de agüita. ¿Cómo vamos, colegas? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Qué me dicen, colegas? Sí, colega, todo. Buenas noches. Maestro, se le entiende, correcto. Ya, muy bien. Entonces, ojo, que vamos en el primer proceso, ¿ya? Listo. Seguimos, ¿ya? Quiero verlo ahora, listo. Y me va a dar. Tenemos acá nosotros una evidencia de un estudiante, ¿ya? Esta es una evidencia, ya. Acá nos dice, a ver. Ya. Esta es una evidencia donde un estudiante tiene que hacer un aviso, ¿ya? La profesora deja a un estudiante de segundo grado a que haga un aviso. El propósito de este aviso es de que puedan encontrar una chompa que se ha perdido de un compañero. Entonces, un estudiante hace este aviso. Leemos el aviso, dice aviso, en los dibujos, se busca chompa perdida. Características de la chompa es de color celeste,
tiene insignia de color MPJ, tiene mangas y cuello de color negro, es de talla 10, entregarle al aula de segundo D, nombre María Fernanda. Ubicación, institución educativa Manuel Polo Jiménez. ¿Ya? Comentario, ¿qué podemos decir nosotros de esta evidencia que nos está mostrando este estudiante? ¿Ya? Es un aviso, el estudiante demuestra tomar en cuenta con claridad cuál es el propósito, ¿no? Él toma en cuenta cuál es el propósito de su texto, ¿no? Sabe que tiene que hacer, pues, un aviso, ¿ya? Porque está describiendo, lógicamente, la chompa que se ha extraviado, está indicando el color, la talla, las características, lo que le facilita su búsqueda, ¿no? Él está describiendo todas las características de la chompa que se ha perdido. El estudiante asimismo construye el texto desde su experiencia previa, ¿no? Desde su modo, de su forma de él describir todo, desde su experiencia que tiene de un aviso, él está ya haciendo este tipo de textos, ¿ya? Ya que conoce la chompa y también sabe qué tipo de texto es el aviso y para qué sirve, ¿no? Él sabe que el aviso sirve para poder comunicar algo, ¿no? Por otro lado, agrupa y ordena los elementos del texto referidos a cómo es la chompa y dónde entregarlo. O sea, está dando los elementos de lo que se ha perdido. Está dando los elementos de cómo es la chompa y a qué dirección lo tienen que entregar, ¿no? Para describir las características de la chompa, lógicamente, el niño ha utilizado un vocabulario frecuente. Él está diciendo el color, manga, cómo es el cuello, ¿no? Vocabulario común. Y hace uso pertinente de recursos ortográficos, porque está teniendo en cuenta en algunos párrafos, está teniendo en cuenta las mayúsculas, está teniendo en cuenta el color de la chompa, la letra mayúscula. Por otro lado, los recursos ortográficos que usan, mayúscula al inicio del texto y en los nombres propios también está usando mayúscula y otorga mayor claridad al texto, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? De que si bien el estudiante está ya, yo podría decir de que el estudiante está a casi ya al logro de esta competencia, pero hay algunas debilidades que yo puedo evidenciar en esta evidencia. Y es de acuerdo a estos resultados que yo voy a priorizar nuevamente la competencia de producción de textos en mi siguiente unidad, porque hay algunas debilidades que todavía puedo observar en esta evidencia. Por eso, el primer proceso nos dice que nosotros seleccionamos nuestra competencia en base a las evidencias que nosotros evaluamos a nuestros estudiantes. Muy bien, voy a dejar avanzar por el tiempo. Tenemos el segundo proceso de planificación, que es establecer y recoger establecer los criterios de evaluación y recoger las evidencias de aprendizaje. Como ustedes saben, una vez que yo ya determiné mis competencias, que mis alumnos necesitan dar más énfasis, según mi evidencia, yo ahí recién voy a establecer los criterios de evaluación, los criterios con el que yo voy a evaluar esa evidencia. Y lógicamente que los criterios se establecen teniendo como referente que los estándares de aprendizaje o los desempeños. Yo puedo establecer mis criterios de los estándares, de los desempeños, hasta de las propias capacidades. ¿Ya? De todos estos propuestos de aprendizaje, yo puedo establecer mis criterios de evaluación. Lógicamente, estos criterios de evaluación con los que yo voy a evaluar a mis niños, de repente, los días laborales en que estoy trabajando, estos criterios yo tengo que comunicarle como a mis docentes. ¿Qué espero yo que ellos logren ese día? Tener criterios explícitos y consensuados con los estudiantes hacen que ellos desarrollen su autonomía y su autorregulación. Es muy importante que ellos sean conscientes de qué criterios espero que ellos logren para que ellos puedan desarrollar su autonomía, de por sí solos estén empeñosos en querer lograrlo y también se autorregulen, sepan qué actividad hacer, ¿no? Cómo desenvolverse a fin de lograr estos criterios de evaluación. Lógicamente, conforme los niños se van desenvolviendo o la maestra va observando el desempeño de estos estudiantes,
De acuerdo al criterio que yo espero, voy a también realizar como docente una retroalimentación pertinente. La retroalimentación no es desviada. Lógicamente, mi retroalimentación tiene que ser de acuerdo al criterio que yo espero que logren mis estudiantes. También nos dice, aquí que según el propósito de aprendizaje establecido, ¿cómo establecer las evidencias de aprendizaje? Las evidencias de aprendizaje, ya tengo mis criterios, ahora también voy a establecer mis evidencias. Ya tengo los criterios, qué es lo que voy a evaluar en mis estudiantes y las evidencias. ¿Qué evidencias me tienen que presentar mis estudiantes para lograr estos criterios de evaluación? Las evidencias, lógicamente, se van a determinar en función de los propósitos de aprendizaje. Las evidencias se van a realizar en función a las competencias que yo he establecido, en función a los criterios que yo he establecido. Porque las competencias, los criterios de evaluación, ¿de dónde se desglosa? De las mismas competencias. Lógicamente, yo quiero que desarrollen competencias, entonces tengo que evaluar competencias. Y las evidencias tienen que responder a mi competencia. Pero sin embargo, hay en algunas unidades didácticas que se puede observar que hay evidencias que no guardan relación ni con los criterios de evaluación, ni tampoco con las competencias. En eso hay que tener bastante cuidado, colegas. Ya. También para establecer las evidencias de aprendizaje, implica también una reflexión sobre la situación significativa. Que permita poner en juego las competencias y evidencien sus desempeños. Lógicamente tiene que haber una relación de las evidencias con la situación significativa y a la vez también con los propósitos de aprendizaje. Todo está relacionado. ¿Ya? Seguimos. A ver, este es el segundo proceso de planificación. Pasamos. Ahí está. Por ejemplo, aquí está mi estándar. Yo de este estándar, de acá puedo desglosar yo mi criterio de evaluación con el que voy a evaluar la evidencia. O también, de la misma capacidad, esta capacidad puede ser mi criterio de evaluación con el que yo voy a evaluar mi evidencia. ¿Ya? Ahí está. Por ejemplo, a ver, ¿cómo retrocedo? Ya, sí, es el tiempo. Luego que yo ya determiné qué competencias voy a trabajar y luego que ya establecí mis criterios y evidencias, ahora recién voy a diseñar mi situación significativa. ¿Ya? ¿Y qué condiciones para diseñar o organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito de aprendizaje? Yo tengo que diseñar situaciones potentes, ¿ya? Situaciones significativas, retadoras, que se encarguen de movilizar las competencias o que se encarguen de movilizar los propósitos de aprendizaje. Considera el diseño y organización de situaciones significativas, recursos y materiales diversos, procesos pedagógicos y didactos pertinentes, estrategias diferenciadas e interacciones. ¿Ya? También, no solamente situaciones significativas retadoras, sino también tengo que prever para lograr todos estos criterios, todas estas evidencias, los recursos, con qué materiales es que los niños van a poder desarrollar sus evidencias. ¿Ya? En qué procesos pedagógicos los niños van a tener, los procesos pedagógicos o didácticos, donde los niños van a tener que desenvolverse y demostrar el logro de la competencia o demostrar el logro de su criterio de evaluación o el logro de su evidencia de aprendizaje. Para eso también tengo que plantear diferentes estrategias diferenciadas e interacciones, ¿ya? ¿Para qué? Para que el niño pueda tener diferentes oportunidades donde él pueda demostrar su desempeño. ¿Ya?
y lógicamente, ¿no? Acá hay algunas orientaciones que yo debo de tener en cuenta para diseñar mis situaciones significativas. Pero hasta ahí voy a finalizar, queridos colegas, donde ya he hablado de los 3 procesos de planificación. El primer proceso de planificación es determinar los propósitos de aprendizaje que voy a yo utilizar o que voy a textualizar en mi planificación didáctica o en mi unidad didáctica, ¿no? Ahí tengo que, primer proceso, determinar mis competencias. ¿Qué competencias mis niños necesitan? Entonces, ahí voy a planificarla en mi unidad didáctica. Luego de que ya plasmé qué es lo que necesitan, qué competencias necesitan profundizar mis estudiantes, paso al segundo proceso. ¿Cuál es el segundo proceso? Establecer los criterios de esa competencia, los criterios de evaluación. Y de acuerdo al criterio de evaluación, también tengo que planificar su evidencia, que esté de acuerdo a los criterios de evaluación, de acuerdo a la competencia que he determinado. En el tercer proceso, recién planteo la situación significativa que va a movilizar todas estas competencias. No solamente voy a plasmar mi situación significativa, sino también las estrategias, la metodología, los recursos, ¿no? A fin de que puedan asegurar el logro de toda esa competencia. Entonces, colegas, hoy hemos hablado totalmente de que tiene que ver con la diversificación curricular, que se tiene que atender a las características y necesidades de nuestros estudiantes, que la diversificación se da de acuerdo a la realidad, región en que se implementa el currículo, y que hay procesos para esta diversificación curricular, como es la contextualización, la adecuación, ¿ya? Y la adecuación, la contextualización, y la adaptación, ¿ya? Estos 3 procesos. Tengamos en cuenta que estos procesos nosotros los podemos utilizar cuando nosotros planificamos, ¿ya? Por eso estos 3 procesos se interrelacionan en la diversificación curricular. Y también comenté que la planificación tiene hay planificación a largo plazo, corto plazo, y que esta planificación tiene 3 procesos, como ya les había mencionado. Ok, colegas, espero yo que en esta tarde haya sido una tarde productiva, en que ustedes puedan haber tomado algunos apuntes, aclarar algunas dudas, como ya me habían estado mencionando, y conmigo será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias de antemano para todos los colegas que han estado aquí presentes. Y cabe resaltar también, y quiero decirles, de que si nosotros trabajamos con unidades didácticas, de repente en la próxima oportunidad que tengamos y que vayamos a conversar, ya hablemos de estas unidades didácticas. ¿Cuáles son los procesos de cada unidad didáctica? ¿Cómo hay que elaborar una unidad de aprendizaje y cuál es la diferencia con proyecto de aprendizaje? Ambas unidades didácticas tienen ya una secuencia a seguir, tienen sus elementos y lógicamente, pero ambos responden a los mismos procesos de planificación que les acabo de compartir con ustedes. Entonces, ha sido un gusto. Hasta otra nueva oportunidad. Muchísimas gracias por participar. Gracias, colegas. Nos vemos. Gracias, maestra. Muchas gracias. Igualmente, maestra, gracias por todas las enseñanzas. Igualmente, gracias. Gracias a todos. Gracias.